Estrellas, el río al pasar. Flaco, pero ¿cuál es el origen de todas las cosas? Pero decímelo de una vez. ¿Cuántas veces te lo tengo que preguntar? ¿Cuál es el origen de todas las cosas? Parece que el universo empezó de la nada a partir de una gigantesca explosión. Y toda la materia se dispersó a gran velocidad, dando lugar a los elementos químicos, las estrellas y los planetas. Decime cuál es el origen. ¡Quiero saber! Bueno, tuvimos ahí como una serie de versiones bastante simpáticas, que en ambos casos y de modos muy distintos se preguntan lo mismo. ¿Cómo empieza todo, no? La pregunta por el principio de todas las cosas es una pregunta compleja. En principio por la misma polisemia. Sí, señora, escuchó bien. Polisemia, no es una enfermedad polisemia, es la multiplicidad de sentidos, bueno, es medio una enfermedad en algún punto, la multiplicidad de sentidos que tiene un concepto, La palabra principio en principio tiene dos significados divergentes, que pueden o no coincidir, porque cuando hablamos de principio hablamos de inicio, pero cuando hablamos de principio hablamos también de fundamento. O sea, preguntarnos, por ejemplo, por el principio del peronismo, por sus principios, puede ser, qué lindo ejemplo que estoy trabajando, ¿no? Pero puede ser, por un lado, preguntarnos por el origen temporal histórico del peronismo. El peronismo nace en la década del 40 a partir de una derivación del Partido Laborista, bla, bla, bla. O puede ser una pregunta conceptual. ¿Cuáles son los principios del peronismo? Bueno, 3, ¿no? Soberanía política, independencia económica, justicia social. En este segundo caso, la palabra principio tiene una connotación más conceptual. En el primero tiene una connotación más bien temporal. Cuando en filosofía nos preguntamos por el principio de todas las cosas, solemos desplazar un significado de la palabra principio sobre otro. Para que quede claro antes de ir al corte, nadie va a poder contestar nunca la pregunta por el principio temporal de todas las cosas. ¿Cuándo empezó esto? Respuesta, yo qué sé, o peor, ¿empezó? Ahora, la pregunta por el principio en el segundo sentido, esto es, ¿cuáles son los fundamentos, la razón de ser de todo lo que hay? No sé si es contestable tampoco, pero toda la filosofía empezó a estructurarse tratando de contestar esta pregunta. Nos vamos a la pausa y recuerden, 4382-9327, ¿cuál es el sentido de la vida? Espero sus llamados. El innombrable. Más pensamientos que certezas. Yo no fui el primero, nos canta Flema. Hay primero. 4382-9327. Esperamos tu llamado para contestarnos la pregunta por cuál es el sentido de la vida. Igual, quédense tranquilos que antes de la 1 yo voy a dar la respuesta, ¿sí? Y recuerden, si no doy la respuesta, me disolveré materialmente en el mismo momento en que no la sepa. Así que veremos si resolvemos o no este gran problema. No le tengo miedo a la tragedia, justamente porque no depende de mí. Así que sin miedo frente a lo inevitable. Bueno, estábamos reflexionando sobre el principio de todas las cosas y les decía que un poco había que diferenciar estos dos conceptos de la palabra principio. ¿Cómo se fue estructurando la filosofía en relación a esto? Es interesante hasta qué punto, digamos, el ser humano, digamos, necesita en su economía o administración del sentido poder estructurar la realidad de modo ordenado. O sea, fíjense lo siguiente, si la pregunta madre de la filosofía es ¿cuál es el principio de todas las cosas? Es porque suponemos que toda la multiplicidad de lo real puede deducirse, puede acomodarse, puede ordenarse en 2 o 3 principios constitutivos. Como si no
alcanzara lo múltiple en sí mismo para que la realidad pueda comprenderse. Lo digo diferente, a ver, digo, entender, el acto de comprender algo, siempre es como un acto de síntesis, donde tenemos que reducir todo lo que se nos presenta en su diversidad a 3 o 4 categorías que unifiquen esa multiplicidad, como si pensar fuese un ejercicio de unificación. Siempre la unidad por encima de lo diverso, siempre tratando de encontrar lo común y potenciar eso común a lo que las cosas tienen de diferente. Como si fuese más importante hallar los principios comunes a poder dejarnos llevar por lo que las cosas tienen en sus diferencias. Las diferencias parecen molestar, parecen, por lo menos en Occidente, ¿no? Las diferencias parecen ser accesorios, circunstancias efímeras. Supuestamente lo importante es todo lo que podemos encontrar de denominador común entre todo lo que hay, y ni hablar entre los seres humanos. Por eso, en el comienzo del pensamiento filosófico, lo primero que se instó es a esta búsqueda de un principio unificador. ¿Hay un elemento que pueda servirnos como de base, como de estructura básica, o como se dice en filosofía, fundamento, a partir del cual toda la realidad pueda ordenarse y tomar sentido? El primer pensador, nos dice Aristóteles, que obra de esta manera y busca encontrar este fundamento último, en griego se dice argé, una palabra que significa esto, ¿no? Principio, que significa, argé en realidad tiene en griego una raíz que tiene que ver con la idea casi de reinado, de regir, ¿no? Como quien dice, el principio que rige a todas las cosas, el principio que reina por sobre todas las cosas. Las primeras respuestas en el mundo griego, nos recuerda Aristóteles en un gran libro llamado La Metafísica, han sido respuestas materiales. O sea, los primeros filósofos, buscando ese principio, fueron a la naturaleza. Y eso los diferencia del mundo del mito. Por eso se dice que el primer filósofo fue Tales de Mileto. Porque Tales de Mileto, ante la pregunta ¿cuál es el principio de todas las cosas?, no dijo Zeus, no dijo el caos, no dijo el agua. O sea, se la jugó por un principio material. Y en esa respuesta aúna dos cosas. Por un lado, piensa que toda la realidad puede reducirse a un principio, que no es poco, porque inaugura una manera de pensarnos que ha traído muchas instancias saludables para el ser humano, pero al mismo tiempo mucho perjuicio. Porque aunque nos posibilita la pregunta por el principio de todas las cosas, tener, digamos, un acceso más ordenado a la realidad, al mismo tiempo, como con todo orden, cuando algo se ordena, algo también se tira a la basura. Y esa basura va a tener que ver en la historia de Occidente con lo que no encaja en ese principio ordenatorio. Y hay muchas culturas, por no decir géneros, por no decir ideologías, por no decir religiones, que sistemáticamente a lo largo de la búsqueda de este principio quedaron afuera. Tales nos dice que el principio de todas las cosas es el agua. Y en un segundo aspecto, lo que nos propone este pensador presocrático, el primero, es no buscar el principio de todas las cosas en ningún lugar que no sea la naturaleza misma. O sea, rompe con la sobrenaturalidad
rompe con la sobrenaturalidad para dar una respuesta estrictamente natural. Dice el agua. Uno dice en el mundo científico de hoy, qué pavada, ¿no? Decir el agua es el principio de todas las cosas, parece una estupidez, parece una ingenuidad. Ojo al piojo. Ojo. Ojo, señora, Usted ahí está ahí en la cocina con el agua, dice el agua, ve el agua fluir y dice, ¿qué tiene que ver este agua, sí, con lo que Tales, cómo Tales pudo haber puesto una cosa tan nimia como origen de todo? Primero, en lo más nimio muchas veces habita lo más originario, no lo olvidemos eso. Y segundo, lo interesante que plantea Tales no es tanto el agua como elemento, sino el encontrar un elemento natural para explicar la realidad, y además inicia un camino que empieza en el agua y termina en la teoría atómica. Porque esta idea de que la materia puede ser descompuesta en sus estructuras elementales va a ir avanzando a lo largo del pensamiento científico después, y va a llegar hasta nuestra moderna teoría de los átomos, que en su origen está el gesto de Tales. Anaxímenes, también de Mileto, va a decirle a Tales, no, Tales no es el agua, es el aire, porque el agua está hecha de aire. Y miren qué joda, ¿no? Lo que hace Anaxímenes es en todo caso pelearse con su antecesor, pero tomar su filosofía, porque compra la idea de que la realidad puede reducirse a principios últimos, y además sale como a matar a su maestro, por decir así, diciéndole, a mí me convenció con que esta es la tarea de la filosofía, pero usted se quedó corto, Tales. Dice que el principio de todo es el agua, yo quiero ir a algo más profundo, y más profundo que el agua está el aire. De ahí vamos a llegar a la famosa teoría de los 4 elementos, ¿no? Cuando algunos pensadores, entre ellos Empédocles, entiende que no puede ser solo el agua o el aire, sino que son 4 elementos que hacen de principio de todas las cosas, y que en su combinación, ¿sí? Van estructurando a la mayoría de los cuerpos naturales. Toda esta línea, vamos a llamarla mal naturalista o materialista, que encuentra el principio en elementos de la naturaleza, va a tener, digamos, su otra versión, ¿sí? Va a confrontar con otra propuesta que va a tratar de encontrar el principio, no en algo material, sino en algo más conceptual, en algo más ideal. Como que el agua, el aire, la tierra, son conceptos que nos quedan cortos, incluso los átomos. En el fondo, el principio de todas las cosas hay que buscarlo en algo más conceptual. Y así la filosofía va a pegar un giro. Pitágoras es el primero que dice, el principio de todas las cosas son los números. Vean un minuto esta idea, ¿no? El número. Un ente ideal, algo que rompe con lo material. Y Pitágoras es fundamental en la historia de la filosofía, porque abre toda una línea que empieza en los números, y después, a partir sobre todo del pensamiento de Parménides y de Platón, va a ponderar una idea más abstracta, como que el principio no hay que buscarlo en la abstracción de lo material, sino en la abstracción de lo ideal. Muy interesante la historia del origen de la filosofía y de sus primeras